¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su novela favorita, Lo que Varguitas no dijo, escrito por Julia Orchidi, primera esposa de Mario Vargas Llosa, quien en los capítulos anteriores nos estuvo describiendo cómo fueron aquellos primeros días, meses en Europa. La primera vez el matrimonio Vargas Llosa como matrimonio, porque Mario ya había estado previamente en Francia debido a que ganó un concurso y tuvo que ir a Francia. En todo caso, esta era la segunda vez en donde Mario llegaba a Europa, pero fue la ocasión propicia para que bueno, la pareja en general, pero él sobre todo, pudieran reconocer y visitar aquellos preciosísimos parajes europeos en Italia, en París, en Francia, él, en el caso de Mario, en Marruecos, ¿no? Y diferentes ciudades de España. Todo muy bien, pero las cosas van a empezar a cambiar. Entonces, en este capítulo 7 vamos a ver cómo es que se van desarrollando las cosas para la pareja, porque próximamente ya van a empezar algunos problemitas de pareja muy serios. Dice en este capítulo 7 para comenzar: los primeros días nos dedicamos a pasear, los primeros días en Francia, ¿verdad? Porque la pareja ya pasa de Madrid a establecerse en París, porque Mario había conseguido la forma de extender esa beca y la pareja se va a París. Los primeros días nos dedicamos a pasear y a visitar el Museo del Louvre. Recuerdo que en el Museo de los Impresionistas, la primera vez que me encontré frente a las pinturas de Toulouse-Lautrec, no pude reprimir la emoción, me puse a llorar. Admiré tanto al trágico pintor a través de los libros que leí sobre su vida que me parecía mentira estar viendo sus cuadros originales. Con José María, un amigo al que le gustaba pintar, iba seguido a los museos. Él me enseñó a apreciar la pintura y a verla en toda su dimensión. Mario y yo paseábamos incansablemente por los barrios parisinos. No teníamos mucho que hacer esos primeros días que transcurrían lentamente. Pese a que no me encontraba a gusto en París, me consolaba la felicidad de mi marido. Había cumplido su mayor deseo de escritor. Por suerte, la llegada a nuestro hotel de varios amigos peruanos, entre ellos Lucho, los Córdoba, Adolfo y Elsa, y aunque por pocos días Sebastián Salazar Bondi, abrieron un grato paréntesis en esa inestabilidad inicial. París es bello, pero toda persona tiene necesidad de comunicación con los demás. Mi desconocimiento del idioma me tenía poco menos que aislada. Hacer compras del mercado era para mí toda una odisea. Como no sabía francés, me veía obligada a llevar escrito en un papel lo que quería. Ni siquiera podía comprar pan. En la puerta de la panadería esperaba a que salieran las ventas de los baguettes. Tomaba una y pagaba. Estoy segura de que me deben haber creído muda. ¿Cuánta gente me habrá compadecido? Con nuestros amigos pasábamos momentos estupendos, conversábamos, reíamos, en fin, éramos un grupo muy unido. Con los Córdoba almorzábamos en un restaurante bonito y pequeño que había cerca del hotel en el barrio latino. Pedir carne con papas fritas era un lujo que no podíamos permitirnos, pero el menú del día era siempre bueno y bien servido, suficiente para mantenerse con una comida al día. La llegada del doctor Raúl Porras a París, en visita oficial, aún era canciller, nos llenó de ánimo y fuimos a visitarlo. Nos recibió con su habitual amabilidad y afecto. Nos invitó a almorzar en un renombrado restaurante de Saint-Germain-des-Prés. Por primera y única vez probé una bouillabaisse de película. Pie de página, disculpen mi francés. Continuamos. Don Raúl nos repitió que había posibilidades de conseguir la prometida beca.
Él mantenía los mejores propósitos de ayudarnos, a Mario en particular. Nosotros en el fondo habíamos perdido toda esperanza. Mario consiguió trabajo como profesor de español en la escuela Berlitz. ¡Qué alivio! Ya habíamos subido 2 pisos en el hotel. Nuestros recursos estaban en las últimas. De acuerdo al reglamento del hotel, mientras más alto se viva, el precio será más módico. Para agravar más la situación, me enfermé de cuidado y tuvieron que operarme. Era la segunda operación que me hacían por la misma enfermedad. Menos mal que en su trabajo mi marido tenía seguro social, lo que facilitó mucho las cosas. Los días que pasé en la clínica, que fueron 4, estuve prácticamente sola. Mario iba por 10 minutos una vez al día. Sus ocupaciones no le permitían acompañarme más. La operación se complicó y comencé con los mismos síntomas por los que en Bolivia me desahuciaron. Con la ayuda de una buena e inteligente enfermera que actuó con gran rapidez, salí del problema, no sin haber tenido un buen susto. Tuvimos un invierno crudo y riguroso ese año, hasta el punto que el solo hecho de salir a la calle suponía un verdadero sacrificio. Un día bajó tan de golpe la temperatura que nos dejó medio congelados a todos los que estábamos en la calle. Las manos se me quedaron heladas e inmóviles en la bolsa del mercado. Llevaba poca ropa de abrigo, solo un saquito de lana. No tenía otra cosa que ponerme porque tampoco teníamos con qué comprar algo más adecuado. Llegué al hotel tiritando y amoratada de frío. No podía reaccionar. La propietaria me invitó una taza de té caliente, que me recuperó. Mario llegó de su trabajo más o menos en las mismas condiciones. Conocimos a una muchacha guatemalteca que estudiaba arte dramático. Quería ser actriz por encima de todo. Era una morenita de ojos grandes, muy agradable, con la que simpatizamos de inmediato. Además, una libre pensadora que me divertía, con muy buenos dotes de observación. Se dio cuenta inmediatamente de que yo no tenía abrigo. Bueno, no se necesitaba ser muy inteligente para darse cuenta de ello. Lo veía hasta un ciego. Una tarde se me apareció con un abrigo un poco usado. Me lo ofreció con la mayor delicadeza. Temía ofenderme. Era un abrigo azul y gris a cuadros. Se lo agradecí verdaderamente. Fue un gesto muy lindo. Por supuesto, no me dijo de dónde lo había sacado, tampoco pregunté. No era de ella, porque en ese caso me hubiera quedado de sacón. De todos modos, era un poco corto de mangas y tamaño, pero cumplía su cometido. Me abrigaba. Fue el único abrigo que tuve en mucho tiempo. Nunca me imaginé que llegaría el día en que para mí sería una bendición el que se me regalara un abrigo usado. Pero nada de eso me importaba. No me sentía ni humillada ni ofendida, todo lo contrario, agradecida. Además, todas estas situaciones estaban previstas en mi objetivo cuando acepté irme a París sin dinero ni trabajo para que Varguitas cumpliera su mayor ambición, ser escritor. Mi marido procuraba a toda costa obtener un empleo mejor. Tenía posibilidades de ingresar en la agencia de noticias France Press. Entretanto, la famosa beca quedó descartada. Almorzábamos en los comedores universitarios, haciendo largas colas con nuestras bandejas, sin saber nunca lo que íbamos a comer. El cordon bleu de la famosa comida francesa nada tenía que ver con los menús que allí servían. Además, era difícil conseguir los tickets que daban el derecho a comer allí, puesto que ninguno de los dos éramos estudiantes. En el único sitio que era válido mi carnet de la Alianza Francesa, donde estudiaba el idioma, era en la Cinemateca, donde íbamos seguido. Algunos amigos se las arreglaban para conseguirnos los útiles tickets. Más o menos por esos días, llegó al hotel una dama peruana. Acababa de hacer un viaje por el Oriente y quería escribir un libro sobre sus experiencias. Habló con Varguitas. Quedaron en que ella le iría contando sus viajes y él escribiría el libro por una suma de dinero que consideramos suficiente para los gastos extras de la semana. Le pagaría los días viernes.
de acuerdo a las páginas escritas. Todas las mañanas iba mi marido a la habitación de la viajera para hacer el trabajo. Frecuentemente entraba yo a la pieza a escuchar sus relatos. Estos eran bastante infantiles. Mario se divirtió con ese trabajito. Ella era una señora muy puritana. Él escribía capítulos donde había príncipes árabes que se introducían en su habitación por los balcones con malvadas intenciones violatorias, lo que espantaba a esta ingenua dama. El libro, a mi entender, resultaba una nueva versión de El árabe, ubicada en otra época. Allí había de todo: aventuras, carreras en camellos, crímenes, en fin, todo lo que se puede poner en un libro que no llegue a ser truculento, pero sí más o menos legible. El ambiente en la habitación de esta dama era muy pesado. Hasta me atrevía a decir un poco maloliente, apenas alumbrado. Era una pieza pequeña sin ventilación. Como no quería que nadie viera a Mario escribiendo, la puerta estaba siempre cerrada. Incluso mi presencia no era de su agrado, pero no tenía más remedio que soportarme. Era la esposa de su escribidor. Pienso que en mí había algo de maldad porque, sentada al lado de Mario, no dejaba de sonreír. Es que lo que contaba era tan insulso. Debe haber sido el libro más difícil para Varguitas, sobre todo el tener que escuchar a una señora en bata, desgreñada y en ilusorias aventuras. Tener que darle forma, sentido a eso, fabricar un libro, no debe haber sido nada fácil. Esta obra de arte fue publicada en Lima. Nunca la leí, ni siquiera por curiosidad. Además, que la autora no tuvo la gentileza de enviar un ejemplar al autor. Fue en el Vetter donde conocimos a Christiane, una muchacha alemana bellísima. Estaba enamorada de un peruano muy amigo nuestro. Ella vivía un poco lejos del hotel, pero siempre que podíamos estábamos juntas. Los domingos almorzábamos en su departamento. Se puede decir que en aquella época eran las únicas veces que comíamos bien. A Christiane le encantaba escuchar hablar a Mario, aunque apenas entendía el español. Decía que por sus gestos, movimientos de las manos y expresiones lo comprendía perfectamente. Cuando su enamorado, que se llamaba Lucho, salía con Varguitas para ir a alguna reunión, nosotras nos íbamos a la Cinemateca o a un cine cercano al hotel. Se casaron poco antes de que Lucho regresara al Perú. Al cabo de un tiempo, esperaban un hijo, a quien Lucho no conoció. Murió en un accidente de aviación al regresar de Caracas a Lima. Con Christiane continuó manteniendo una sólida y estrecha amistad. Cuando yo vivía en Washington, ella también se encontraba allí. Trabajábamos juntas en la escuela Berlitz con otra estupenda amiga, Carito Belaunde. Las tardes que en Washington nos encontrábamos solas, recordábamos nuestros tiempos parisinos. Por diferentes motivos y circunstancias, las dos habíamos perdido a los hombres que amábamos. Le decía a la gringa, como la llamo, que ella era más afortunada, que su ser querido se lo arrebató la muerte, lo irremediable. Nadie puede prever eso. Con ella quedaron los recuerdos agradables, los momentos maravillosos. Tal vez incluso podía hasta llegar a idealizar lo que perdió. Ella recuperó la confianza en la vida y volvió a amar. Ahora la gringa está felizmente casada con un buen amigo y un gran señor. Reencontró la felicidad tan brutalmente truncada. Pero con la mentira, el engaño, la traición, como me sucedió a mí, el dolor es más fuerte. Tal vez, por ese egoísmo que todos los humanos llevamos dentro de nosotros, muchas veces deseé perder a Mario por la muerte, y no por causa de quien consideraba mi hija. Se acercaba nuestra primera Navidad en París. Por supuesto, seguíamos viviendo en el Hotel Vetter.
Yo no trabajaba. Me sentía impotente porque quería hacerle un lindo regalo a Mario. Para mí, la Navidad es una de las fiestas más importantes y más tristes. Es linda en el sentido de que casi todos los seres se reúnen, se quieren, sienten la presencia de ese ser divino que nació en un humilde pesebre. Es triste porque se hacen regalos y hay niños que no reciben nada. Es el día en el que más se nota la injusticia de las diferencias sociales. Es muy difícil contener un sentimiento de cólera cuando se ve a un niño con la naricita pegada a la vitrina de una lujosa tienda, mirando el tren eléctrico o ese auto grande y tan lindo que él no podrá tener. He visto esas escenas y me han llenado de indignación. Como caída del cielo, conocí a una señora rusa que vivía al lado del hotel. Unos amigos me llevaron a visitarla. Desde ese día, en las tardes, tomábamos el té juntas. Quería enseñarme su idioma. Traté de aprenderlo, pero me fue imposible. Para mí, el ruso era chino. Iba donde esta señora cuando terminaba mis quehaceres domésticos. La dueña del hotel me alquilaba una plancha y hacía este trabajo con gusto. Nunca le faltó a Mario una camisa, un pañuelo, un terno, bien planchado. Su apariencia me importaba más a mí que a él. En ese tiempo, él no la cuidaba mucho. Mi amiga rusa tenía una hija y quería que aprendiera a escribir a máquina. Le cobré una suma aceptable y me convertí en la más atrevida profesora de dactilografía de una jovencita que no hablaba ni entendía nada de francés. El teclado de la máquina solo tenía signos españoles. Las clases eran en francés. ¡Qué mezcolanza y qué lío entendernos! De todas maneras, todas las tardes, después que Mario salía a sus ocupaciones, llegaba mi alumna. Las dos tomábamos muy en serio nuestras clases. Le enseñé la colocación de los dedos, etc. El problema se presentó cuando tuvo que comenzar a formar palabras, pero con un poco de ingenio me las arreglé. La niña empezó a cansarse y yo no hice el menor intento de animarla a continuar. Ya había reunido una cantidad más o menos suficiente que me permitiría hacerle el regalo que quería hacerle a mi marido. Hablé con la madre y le expliqué que su hija estaba un poco cansada, que ya no tenía tanto entusiasmo por las clases. Gracias a Dios, la señora comprendió complacida mi buena voluntad y me pagó las clases. Pues, aunque parezca mentira, la niña aprendió algo. Mario no tomó en serio este trabajo. Casi no se dio por enterado y tampoco se lo comenté mucho. Varguitas no tenía reloj. Con lo que había ganado estaba segura de que podría comprarle por lo menos un Cartier. Ahí comenzó mi peregrinación por las relojerías cercanas al barrio. ¡Qué caros eran! Por fin conseguí uno que no era lo que yo quería, pero era un reloj. He debido mirarlo unas miles veces antes de la noche de Navidad. El 24 de diciembre se presentaron en el Hotel José Mario, el español que fue como un hermano para mí y su enamorada, una muchacha americana llamada Ana. Venían cargados de paquetes, champán, quesos, conservas, vinos y un pollo. En un pequeño anafé, donde cocinaba a escondidas, preparé pollo con arroz. Ana y yo arreglamos una mesa que de puro milagro se sostenía sobre sus patas. Pedí prestadas 4 copas a la propietaria del hotel, de modo que cuando Mario, que ya trabajaba en la France Press, llegó, se sorprendió con el improvisado banquete navideño y por un paquetito que había junto a su plato. Empezamos a conversar sentados en la cama mientras terminaba de hacer mi cena de medianoche. De rato en rato, con una revista, dábamos aire a la olla para que no se sintiera el olor a comida. Aunque creo que la propietaria del hotel siempre supo que yo cocinaba en la habitación y se hacía la desentendida. Estaba contenta y nerviosa esperando la hora en la que Varguitas viera su regalo. Por fin sonaron las 12, tan ansiadas. Destapamos el champán y mi marido abrió su paquete. Me miró y me abrazó con fuerza, con un inmenso cariño, y me dijo con voz ahogada: «Gracias, negrita», y me besó.
Sin duda alguna, fue aquella una de las navidades más felices que pasamos en París. Con muy poco habíamos obtenido mucho. Por cierto que Mario nunca me dijo si le gustó el reloj o no. Lo usó mucho tiempo hasta que se compró uno como él deseaba, pero nunca tendrá otro adquirido con tanto amor y tanta ilusión. Es tan difícil expresar lo que se siente cuando se ama. Las palabras no son suficientes. Habría que inventar algo nuevo que encierre todo lo que se quiere decir. La forma de darle todo al ser amado y que esto lleve parte de uno mismo. Esa fue una época muy bella en nuestras vidas, al menos en la mía. A veces creo que en la de Mario también, pero no podré saberlo jamás. La verdad es que siempre trataba de sorprenderlo, adelantándome a sus deseos. Por ejemplo, viviendo ya en la Rue de Tournon, él quería, mejor dicho, soñaba con una colección de 15 libros de la Pléyade, que era muy linda, por lo tanto, también cara. Entonces, sin decirle nada, hice horas extras en la oficina consiguiendo algunos ahorros. De inmediato los entregué en la librería como adelanto y separé la colección. Cuando reuní lo necesario, fui a buscarlos. Gasté hasta el último franco. No me quedó ni para el taxi. ¿Cómo pesaban los libritos? Caminé con ellos unas 20 cuadras. Llegué a casa, agotada, pero contentísima. No sabía dónde ponerlos para que fueran realmente una sorpresa. Se me ocurrió ocultarlos en la cama y bajo la almohada. Mi sobrina Wandita era mi cómplice en esto. Las dos esperábamos la llegada de Mario pensando en la cara que pondría al verlos. Y a la hora de acostarnos, nosotras estábamos a la expectativa. Varguita se demoró más que de costumbre. Al ir a la cama notó algo raro en ella y exclamó: «Negrita, no sé qué hay aquí». Le contesté: «Mira y lo sabrás». Levantó las frazadas y se quedó atónito con el hallazgo, mientras Wandita y yo nos reíamos. Él no podía ocultar su alegría ni expresar lo feliz que se sentía. No sé hasta qué hora los estaría examinando uno por uno y buscando dónde ponerlos. Les encontró ubicación encima de una chimenea que nunca se encendió. Como tenían cubierta blanca, creo que todos los días limpiaba el polvo que se les asentaba. Fue su primera y más importante colección de libros. Como una burla cruel, más adelante leerían allí juntos Patricia y él los poemas de Rimbaud que a veces recitaban juntos en voz alta. Mi amiga Ana viajó a Madrid por unos días y me invitó a ir con ella. Mario accedió a que la acompañara. Lamenté dejarlo solo, pero me entusiasmó este viaje. En Madrid se nos unió José María. Él estuvo tiempo después muy ligado a nuestra vida y conoció de cerca todo lo que sucedió. Siempre me dio su apoyo de noble y buen amigo. Durante mi ausencia, le escribía a Varguitas casi a diario, contándole con detalle cuánto hacíamos. Él me escribió una vez solo unas pocas líneas que decían: París, 16 de julio de 1960. Querida Negrita, he recibido tus 2 cartas, me alegro muchísimo que estés bien y que todo se haya arreglado. Quise escribirte antes, pero no sabía la dirección. Ha llegado una carta de Olguita, anunciando que Wandita llega el 6 de agosto por avión. Yo le contesté que ya, diciéndole que estábamos muy contentos de que viniera. Sería bueno que tú también le pusieras unas líneas. Yo estoy muy bien, Negrita, con mucho trabajo, como de costumbre. Además, el tiempo ha estado horroroso y caí con gripe. Perdóname, pero no puedo escribirte más largo. Son las 12 y tengo que irme a la France Press. Un gran abrazo, José María, y para ti, miles de besos, Mario. El anuncio de la llegada de mi sobrina Wandita nos llenó de una profunda alegría.
Era una chiquita muy dulce. Fue una felicidad inmensa el saber que estaría conmigo. Yo la adoraba. Éramos muy unidas desde que ella era muy pequeña. Para mí era como la hija que no pude tener. Regresé a París esperando con ansias la llegada de Wandita. Mario la quería mucho. También. Le alquilamos el Vetter. En el Vetter, una pequeña habitación, 2 pisos más arriba que el nuestro. Nos fuimos a Orly a buscar a mi guagua. Estaba preciosa, con su manera de ser se ganaba la simpatía y el cariño de cuantos la conocían. Todo le llamaba la atención en París. Caminábamos mucho por los Campos Elíseos, la Torre Eiffel. Fuimos a museos, recorrimos todo lo que pudimos. Sus primeros días fueron deslumbrantes para Wandita. No se cansaba de admirar todo. Nuestra situación económica mejoró. Decidimos dejar el Hotel Vetter y buscar departamento. Encontramos uno en la Rue de Granelle. Era amplio, con una salita muy coquetona y elegante. Sobre todo, lo más importante, tenía tina y ducha, 2 cosas muy raras en París en los alquileres a nuestro alcance. A veces también en los otros. Nos trasladábamos muy contentos los 3. En el hotel nuestra última vivienda fue una buhardilla con el techo inclinado, donde con las justas entraban una cama y un lavamanos. Creo que esa podría haber sido la buhardilla con la que soñaba Mario cuando se refería al día en que viviría en París. Nuestra vida era feliz. Wandita estudiaba francés en la Sorbona. Mario continuaba escribiendo con su trabajo periodístico. Yo trabajaba y me ocupaba de la casa. Pero aquella paz pronto fue desapareciendo por la entrada en escena de una muchacha mexicana que trajo mucha intranquilidad en nuestro hogar. Mario ya trabajaba en la ORTF. Ella también. Cuando conocí a Pilar, quedé realmente impresionada. Era bonita y encantadora, además de estar relacionada con intelectuales de su país. Fue enamorada de uno de ellos, muy conocido en la actualidad. Era sobrina de uno de los más brillantes poetas mexicanos. Por lo tanto, Mario y ella tenían intereses comunes en el plano literario. Por esas premoniciones que tenemos las mujeres, en cuanto la vi, se me encendió la luz roja de peligro. Aquí hay algunas fotos del libro que quiero compartir con ustedes, en donde aparece Julia con Mario en un restaurante del barrio latino de París y en el Palacio de los Luises. Estamos en 1960. Un detalle que me llama la atención es la ropa que en esa época se utilizaban, porque en esa época, bueno, Julia tenía 30 años y se viste bastante mayor, parece una mujer muy mayor, ¿no? Ahora tal vez no sería un poco impensable que una chica de 30, 31, 32 años se aseñore tanto, ¿no? Son fotos que aparecen en el libro que yo quiero compartir con ustedes. Y nada más, ahí viene el capítulo 8 que va a estar bien interesante. El capítulo 8 no se lo pueden perder, pero yo ya lo leí. Va a estar bien interesante. Ahí tiene toda la historia en relación a Pilar, así que ya saben. Stay tuned. Suscríbanse al canal. Compartan el video, dejen sus comentarios sobre esto que acaban de escuchar. Me interesa su opinión, ya saben que los leo. Y los espero en el siguiente video, ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita y todo lo que normalmente se dice en estos casos. Conmigo, hasta la próxima. Pase bien.